Hola viajeros, acá vamos en camino, estamos yendo hacia Ezeiza, vamos todavía por las rutas santafesinas, en un rato vamos a bajar por la autopista de Rosario y luego vamos a tomar ese acceso que va por Cañuelas y entra directo a Ezeiza. Así que quédense ahí que ya les mostramos más. Muy buena onda los chicos del estacionamiento de Ezeiza, del parking. Me olvidé los anteojos y bueno, y ahora me lo fueron a buscar y como se llevaron la camioneta, ahí me lo están alcanzando. Total, tienen que venir a buscar gente continuamente. Así que los recomiendo a los chicos, unos genios. La verdad que es muy completo todo. Pueden tomar una coca, una cerveza africana, pollo con arroz y algún aderezo. Estamos en la conexión de Addis Abeba en África, esperando el último vuelo donde ya salimos hacia Estambul. Acá les mostramos un poco lo que es la gastronomía, lo que pueden encontrar en este aeropuerto. Ya estamos ascendiendo en el vuelo interno. Ya nos vamos para Estambul. Último tramo. Hola viajeros, nos encontramos recorriendo Estambul, que hace 300 siglos antes de Cristo fue llamado Constantinopla, pero en realidad la ciudad fue fundada 600 y algo de años antes de Cristo, así que tiene mucho para recorrer y para aprender. Una formación enorme, que eso es un acueducto, no es nada tan importante como si eso pequeñito, como un pequeño obelisco, podamos decirlo, aunque no es un obelisco. Bueno, esa piedra colocada ahí simbolizó hasta el 1885 que aquí estaba el centro del mundo. En ese momento era Constantinopla, luego pasó a llamarse Estambul. Y bueno, años más tarde luego se cambió a la ciudad de Greenwich, que es, bueno, es donde está el meridiano de Greenwich. Así que es un punto muy histórico, muy importante en la historia del mundo. Dentro de Santa Sofía, lo cual nos explicaban que no es por una mujer que se haya hecho santa, sino que viene como de otro idioma, haciendo alusión a lo que es santa sabiduría, y habla más que todo de Dios, de todas las religiones. Es increíblemente hermoso el lugar, hay que dejar las zapatillas en el ingreso y cubrir en la cabeza los hombros y las piernas las mujeres. These skies have a different light, white noise that
El lugar es increíble. Tiene una decoración con una cantidad de luces de LED que seguro en otra historia habrá sido siempre con velas. Y podemos ver también hacia la derecha un cementerio de sultanes. Tiene mucha historia este edificio. La verdad, vale mucho la pena visitarlo. Energía el poder estar acá, disfrutar de este lugar donde hubo tanta historia, donde pasaron tantos sultanes, tantas cosas increíbles. Así que si ustedes pueden en algún momento, siempre les recomendamos que visiten lugares como este, donde fueron tan decisivos para la humanidad, donde pasaron tantas batallas, tantas luchas, tantas guerras ganadas. Nos encontramos en el Gran Bazar. Si vieron los videos anteriores, como habrán visto, en Egipto estaba también el Jalili, que era un bazar muy grande, muy similar a este, donde se pueden encontrar recuerdos, especies, ropa, cosas en generales de la cultura local o para llevar para los turistas de regalo a nuestros seres queridos. Así que hay que ir ordenadamente caminando y mirando los números de las puertas para poder salir por la misma que entraste y así no perderte. En este bazar también se regatea, así que hay que siempre pedir rebaja. Para el que le cuesta es una universidad y para el que no, bueno, bienvenido al Gran Bazar. Hay buenos precios, hay que regatear acá. El cambio es a 18,30. Cada $1 te dan 18,30 liras. Me cabé un ratito a caminar por la costanera. Las chicas se fueron al hotel. Tenían frío. La verdad está haciendo 4 grados, 5 grados, no hace tanto frío. Salió el solcito, recién venimos del mercado del market, que es como un Jalili, donde tenés que regatear el precio. Bueno, a la que le gusta la compra lo pasa bien. La verdad que Estambul nos está sorprendiendo para mejor. La verdad que no creemos que íbamos a encontrar un lugar tan bonito como toda la costanera esta, la zona para comer. Está llena una zona de restaurante. La verdad que está muy lindo el lugar. Mañana tenemos un lugar muy importante para salir, que nos vamos a ir para el lado de Capadocia, así que vamos a ver si conseguimos reservar para los globos, porque por según el clima y demás, hoy en Capadocia temprano estaba haciendo menos 11 grados, entonces es difícil, hay muchas cancelaciones, entonces tenemos que ver cómo va a estar el clima y qué están hablando la gente acá de turismo, si se puede hacer o no, pero bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Algo muy curioso para destacar es la cantidad de gatos que se ven continuamente. Es una ciudad de los gatos, te puedo decir. Nosotros creemos que en Egipto era una de las ciudades que tenía más mascotas gatos por habitante, pero esto supera a todo.
Nos encontramos en Ankara, la capital de Turquía. Vinimos a visitar la tumba de Atatürk, una de las personas que hizo grandes cambios en este país, dentro de los cuales hubo muchos cambios como en el lenguaje, en el calendario, en la parte política, realmente varios que después se lo podemos dejar detallado en la descripción. Este es su mausoleo, donde están sus restos. Lo que acabamos de ver es el cambio de la guardia, donde hay un acto ceremonial, donde cada hora, si justo te toca en ese momento, podés observarlo. Fue muy lindo, hay que presentar respetos al país que uno visita. Dentro de este lugar hay muchas cosas para conocer, hay un café, también hay un museo donde están los restos de esta persona, cosas de su interés, una habitación en la que él, en su despacho, donde él trabajaba, y está la tumba, una tumba simbólica de mármol rojo, macizo, y a 7 metros bajo tierra descansan sus restos sobre la tierra, como así lo dicta la religión musulmana. Este es el camino de los 24 leones. Representa las familias adineradas turcas, usan el número 24, pertenecen a la cultura de este país. Nos explicaban que estos leones tienen una posición de estar en paz, no como en otros sectores donde están en una posición más de ataque, más de defensa. En las cuevas subterráneas de Turquía. Hay muchas por todo el país. Esta es una que vamos a visitar porque está decretada como segura, donde no hay problemas de derrumbe ni nada. Aquí estamos ingresando al sector de lo que sería el primer piso. Este sería el sector donde nos indican que tendrían los animales. Luego, en la pieza siguiente que les vamos a mostrar, se cree que era la cocina, donde se cocinaba, y se ha descubierto que en todas tienen en común un tubo central, una excavación de unos 40 metros aproximado de profundidad y una dimensión de 1 metro. Ese sería como un tubo de aireación central que luego se va conectando a distintas zonas de la caverna, que va hacia abajo como si fuera un edificio invertido, y va dando oxígeno al lugar para que las personas que no se sabe bien, se cree que no vivían constantemente por muchos años, sino que venían en periodos de peligro. Puede ser por temas climáticos, por animales, por guerras, pero bueno, todavía esa parte está en estudio arqueológico. Estas ciudades subterráneas, uno de los datos que sí se han podido recabar con certeza es que por lo menos datan de hace 1200 años antes de Cristo. Y bueno, este es un sector donde se cree que tenían los animales, y este agujerito sería para tenerlos atados para que ellos no circulen por toda la ciudad. Lo bueno de ser pequeña. Lo bueno de venir en envase chico. Aparentemente esta piedra es una piedra para cerrar una puerta, para cerrar el acceso, sobre todo debe ser en momentos que había guerras o que alguien nos podía atacar. Ahí le mostramos que esta piedra se movería y taparía este acceso. ¿Cómo cambia el oxígeno? Se siente el aire puro, una correntada de aire fuerte.
Esto que ven acá es musgo, así que por ende la humedad está pasando, está empezando a filtrar. ¿Qué sucede? Que en esta zona cae mucha nieve y el hielo, cuando se comprime, expande y rompe. Algunas cavernas han tenido que ser clausuradas porque se han derrumbado o no y están en peligro. Así que bueno, esta que visitamos hoy es probable que dentro de unos años ya no esté habilitada para poder visitarla al público. Por eso les recomendamos que si pueden vayan y visiten estando en esta zona para poderlo conocer, porque no se sabe cuánto tiempo más va a estar disponible. De estas ciudades subterráneas, algunas tienen hasta 12 y 15 niveles. Imagínense como un edificio invertido, muchos pisos hacia abajo. En las que más hacia abajo habilitado está, nos informa que es hasta 5 o 6 niveles, no más que eso. Para esto servía ser bajita. Vengan, vengan. Ay, qué lindo que Ay, me gustaría vivir acá. De verdad me es. Se gustaría. siente una energía linda, ¿no? Me gustaría mucho vivir un tiempo. Me animaría. ¿Ustedes se animarían?